todas conocemos a alguien que ha sido infiel o que ha estado en una relación siendo la otra. Tal vez la hemos acompañado, la hemos escuchado con empatía, pero cuando esa historia no nos toca de cerca, cuando la protagonista es alguien ajena, una figura distante, solemos reaccionar distinto. Nos cuesta más entender. Y entonces aparecen los juicios rápidos, las ideas rígidas y muchas veces poco espacio para la complejidad. Este episodio no es para justificar, sino para mirar de frente, para entender que muchas veces no elegimos desde el amor, sino desde el vacío, desde nuestras heridas. Y quizás podemos ampliar nuestra perspectiva si nos permitimos escuchar lo que esa historia incómoda viene a decirnos, porque todas tenemos algo que callamos, algo que hicimos cuando no sabíamos más, algo que aún intentamos comprender. Y este episodio es precisamente una invitación a observar con menos juicio, con más empatía, con más honestidad, como si te lo contara tu mejor amiga. Así que pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert, bienvenido a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Yo quiero que este episodio tenga una mirada compasiva, es decir, que no se enfoque ni en señalar ni en buscar culpables, sino más bien en tratar de entender lo que hay detrás de decisiones que a veces duelen, confunden o generan conflicto. No para justificar lo que daña, sino para mirar más allá de la superficie, porque juzgar es fácil, eso es lo más fácil. O sea, créanme que el camino fácil es juzgar, pero comprender requiere mucha más valentía. Todas o casi todas conocemos a alguien cercano que ha sido infiel, a una amiga, a una hermana, a una compañera de trabajo, incluso hemos escuchado confidencias que nos han hecho cuestionar lo que nosotras creemos sobre la lealtad, el amor, el deseo, la fidelidad y pare usted de contar. Y algunas hemos estado muy cerca de ser esa persona también, aunque no lo contemos, porque yo creo que, como he dicho a lo largo de la historia de Beauty Value, todas hemos estado expuestas a una propuesta indecente. A todas o a casi todas, un hombre comprometido o una persona comprometida, casada, con pareja o en proceso de separación, te ha hecho esa oferta que quizás tú te has negado a considerar, pensar o dejar espacio. A otras quizás nos ha tocado ser la amante. Y cuando es alguien a quien queremos, muchas veces la escuchamos con cariño, le buscamos razones, la tratamos con comprensión, le decimos que no la define un error, que lo importante es lo que haga con eso después. Pero cuando el amante, la otra, es alguien que aparece en la historia de nuestra pareja o de una persona que queremos mucho, ahí sí se nos hace más difícil mirar con esa misma compasión. Y en lugar de pensar en ella como alguien con historia, con emociones, con vacíos o con contradicciones, solemos reducirla a un rol, al rol de la amante, de la otra, de la enemiga, de la perra, y pare usted de contar la cantidad de groserías que podríamos seguir añadiendo. Y desde ahí la juzgamos. La pregunta que quiero hacernos y que me hago yo también es, ¿por qué reaccionamos tan diferente según el lugar que ocupamos en la historia? O sea, ¿por qué empatizamos cuando el error lo comete alguien que queremos, pero condenamos cuando ese mismo acto lo comete otra mujer que quizás no conocemos? ¿Cómo alineamos nuestro discurso para que no dependa de la posición en la que estamos, sino de los valores que queremos vivir de forma coherente? Y alinear el discurso, en este caso no se trata de defender la infidelidad, es ser coherentes entre lo que decimos que creemos y cómo tratamos a las personas involucradas. Es entender que hay muchas capas en cada historia, y siempre lo digo, o sea, imagínense que cada persona, cada relación es como una cebolla, está cargada de muchas capas. Y para poder entender o comprender a alguien, hay que ir permitiéndose quitar capa por capa. Y como revisamos en el episodio de si se perdona o no una infidelidad, la infidelidad no es solo una traición. Muchas veces es un síntoma de algo más profundo. Y
Si queremos relaciones más sanas, pues también necesitamos conversaciones más humanas, más profundas, que nos permitan mirar las sombras, las luces, sin miedo, sin juicio o con miedo, pero atravesándolo, permitiéndonos mirar de frente ese malestar. Y yo sé que este episodio es incómodo y vamos a hablar de este tema incómodo. Más allá de hablar de la infidelidad, creo que es necesario hablar más específicamente de la figura de la amante. Esa mujer que aparece en muchísimas historias reales o contadas y que despierta tantas emociones. Juicio, rechazo, dolor, incluso curiosidad, ¿no? Y una pregunta que siempre surge es ¿quién es ella? ¿Por qué ella fue la elegida? ¿Es solo responsabilidad de ella o de quién es la responsabilidad real en una infidelidad? Y es que cuando hablamos de este tema, no solo estamos hablando de relaciones de pareja, sino también de lo que esto significa a nivel cultural, emocional y personal, ¿ok? Porque es que la figura del amante no es algo nuevo. Yo siempre trato de entender en contexto y ustedes saben que yo me voy a las novelas, a Disney, a las películas que hemos visto, a las canciones que escuchamos, porque em, es mucho más que simplemente la persona de la que hablamos. Y es que la figura del amante está muy presente en nuestra historia como sociedad, sobre todo en culturas como la latinoamericana o la hispana. Y si miramos un poquito más profundo, quizás incluso en nuestras propias familias, tal vez en tus abuelos, en algún tío, en una historia que siempre se contó a medias. Quizás fue un secreto a voces o algo que todos sabían, pero nadie nombraba. La cuestión es que la infidelidad y la figura del amante no son temas ajenos a nosotras, están en nuestro día a día, los hemos escuchado desde pequeñas, las hemos visto en telenovelas y de alguna manera las hemos normalizado. Ahí es a donde voy, a que las hemos hecho formar parte de nuestra cotidianidad. Pero aunque estén normalizados, también las juzgamos y especialmente a ella, a la amante. Se la señala, se la demoniza, se la convierte en la mala de la historia y quiero que hablemos de eso para entender, para ponerle palabras a algo que ha estado en las sombras por generaciones. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa persona? Y esa es una de las preguntas más comunes cuando nosotros hablamos de infidelidad. Y podríamos irnos muy lejos para responderla. Desde la historia de cómo se han estructurado las familias con Hegel o incluso teorías biológicas que dicen que el ser humano no está hecho para la fidelidad porque la atracción es diversa, cambiante, compleja. Pero hoy no vamos a irnos tan profundo. Hoy quiero quedarme en algo más cotidiano, más emocional, que es el vínculo, ¿no? Porque cuando una mujer acepta entrar en una relación donde ya hay otra persona, se está formando un triángulo. Y en psicología, esto tiene un nombre, triangulación. En la universidad una profesora nos decía algo que a mí nunca se me olvidó. Imagínate un triángulo. Siempre que dos personas dentro del triángulo se están mirando, hay una tercera que queda fuera de la mirada, una tercera que queda excluida. Eso es lo que pasa en estos vínculos. Siempre hay alguien que no puede ser vista del todo, que queda fuera. Y esa estructura, ese triángulo, aunque es doloroso, confuso, pues también tiene algo que sostiene, ¿no? Un lugar para cada quien, roles definidos, aunque llenos de tensión, pero roles definidos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del amante, no solo estamos hablando de una persona, estamos hablando de una dinámica relacional, de un sistema que se arma consciente o inconscientemente y donde todos están ocupando un rol que a veces les duele, pero que también les es familiar porque ya ha estado antes ahí, ¿no? De alguna forma, de generación en generación esto ha existido, su mamá también fue amante, su papá tenía amantes y ella las visitaba de chiquita. O sea, esto es algo que ha estado en la historia familiar. O tu abuelo de repente era una persona que tenía amantes. La figura del amante no ha sido ajena, ¿sí? Y alguien que no es visto completamente, que no está en el centro del vínculo o que no está, digamos, siendo la mirada en esa esquina del triángulo es la persona que sufre, ¿no? La tercera excluida. Y es precisamente la amante la que queda en este lugar, porque aunque también es parte de la historia, no es la pareja oficial.
No es la que aparece en las fotos familiares, no es la que se presenta socialmente. Es esa mujer que aunque está dentro del vínculo, muchas veces vive en la sombra. Y puede que nadie sepa que existe, puede que sea una historia secreta, silenciosa, pero sigue siendo parte de ese triángulo. Y aquí quiero hacer una pausa porque sé que también hay hombres que pueden ocupar este lugar, pero como Beauty Value está centrado en la mujer, hoy quiero mirarla a ella. Entonces, si tú consideras que quieres como entenderlo a la luz de que fuera un hombre, pues te invito a escuchar el episodio sin ponerle esa etiqueta o ese género y permítete también darle tu análisis o tu mirada. Porque a mí me interesa entender qué lleva a una mujer a ocupar este rol, qué se mueve dentro de ella, qué historia emocional hay detrás y porque en nuestra cultura, marcada por un modelo heteronormativo y patriarcal, este tipo de vínculos se repiten mucho más de lo que creemos. Entonces, cuando nosotros miramos la figura del amante desde una perspectiva de género, porque bueno, obviamente estudié una maestría en estudios de la mujer y necesito poder hacer este entendimiento comprensivo, empático y obviamente desde una mirada lo más objetiva posible, nosotros podemos ver que muchas veces las mujeres históricamente hemos sido llevadas a ocupar roles pasivos o sumisos. Y el rol del amante en muchos casos responde a ese mismo patrón. Por eso es importante hablar de esto, para que si tú estás en ese lugar o alguna vez lo estuviste o tienes a alguien cercano que lo está, tú puedas empezar a entender que no se trata solo de decisiones individuales. También hay un sistema, una cultura que muchas veces nos empuja hacia ahí. Y además, nuestras propias heridas emocionales, nuestras experiencias personales también influyen en por qué terminamos repitiendo ciertos roles o patrones. Y aquí hago un pequeño inciso, porque sí, incluso hay mujeres que a lo largo del tiempo se dedican, ¿no?, a mirar o hacia atrás y ver las relaciones que han tenido y de repente, de alguna forma u otra, han ocupado este rol, han sido la amante o la tercera en cuestión de un vínculo. Sin quererlo, sin elegirlo, inconscientemente han terminado puestas en este lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la responsabilidad que implica, ¿no?, una relación, porque siempre cuando queremos ver a la amante la queremos culpabilizar y hacer responsable de una ruptura de un vínculo, de un affair, de una aventura, de una infidelidad. Y aquí es donde quiero que entendamos dónde está puesta la responsabilidad en un vínculo. Imagínate que tú estás en el supermercado y decides dejarle tu bebé a la cajera mientras tú sigues haciendo tu compra. Y de repente tu pareja está en el pasillo de los vegetales, tú estás en el pasillo de los panes y tú le dices a la cajera, cuídamelo ahí un ratico que ya vengo. Suena absurdo, ¿verdad? O sea, porque la cajera no tiene ninguna responsabilidad contigo ni con tu bebé. Ella no firmó ningún acuerdo para cuidarlo, no tiene por qué hacerlo. Lo mismo pasa con una relación de pareja. El compromiso de cuidar ese vínculo es de quienes lo construyeron, tú y tu pareja, nadie más. Así como nadie más sería responsable de hacerse cargo de tu bebé. Solo ustedes dos conocen los acuerdos que hicieron, las promesas, los límites, lo que han hablado al respecto. Entonces, si algo se rompe dentro del vínculo, la responsabilidad es compartida entre quienes formaron ese vínculo. Y muchas veces cuando ocurre una infidelidad es muy común como volcar toda la rabia o el dolor en esa persona externa, en la amante. Y ojo, eso es completamente humano, sobre todo si esa persona actuó de una forma hiriente o desconsiderada. Pero si queremos trabajar en nosotras mismas, sanar alguna herida que tengamos, es importante mirar lo que pasó dentro del vínculo, ¿ok? Comprender que cuando nosotros hablamos de culpas, ¿no?, que es a lo que tendemos, esa palabra es tan pesada, tan potente, tan cargada, esa emoción, que yo me iría más que a culpar, a entender de quién es responsabilidad. Por eso cuando ocurre una infidelidad, en lugar de buscar un culpable, es tan importante aparcar esa culpa, dejarla a un ladito y hablar de responsabilidad, porque es mucho más útil preguntarnos qué papel jugó cada quien en esta historia en lugar de ver quién es el culpable, ¿sí? Es como los juicios, ¿no? O sea, en un juzgado es mucho más fácil
encontrar quién es el culpable del crimen y pasaremos toda la vida encontrando culpables de crímenes hasta que no entendamos qué responsabilidad cometidos. Y me voy a un ejemplo mucho más sencillo y chiquitito. Imagínate que Zoe, que va a empezar pronto el colegio, ¿no? Em, Alguien le va a pegar a ella. O quizás ella le pueda pegar a alguien, no lo sé. Esa es una dinámica que se da en los colegios. Los niños pegan. ¿Y cuál es la tendencia más rápida, no? Buscar quién le pegó al niño, quién le pegó a mi hija, ¿no? Eso es lo más rápido. Pero ¿resuelve de alguna forma el problema saber quién le pegó? ¿O es más útil entender por qué hay un niño pegando? ¿Qué estamos haciendo como escuela, como padres, para que esos niños peguen? ¿Sí? Y quizás no tiene mucho que ver un tema con el otro, pero lo que quiero que entiendas es que las conductas en sí mismas, aisladas, y las situaciones no se explican de la misma forma si nosotros entendemos la complejidad de las mismas. Entonces, no tiene mucho sentido como tratar de señalar a alguien en términos de infidelidad y decir, ella fue la responsable de, porque hay algo más profundo y es que tu pareja decidió traspasar un límite, decidió ir en contra del acuerdo que ustedes dos tenían, decidió traicionarte porque fue una decisión. Es decir, así la persona ya ha estado alcoholizada, que es una de las explicaciones que suele estar en la mesa, o así haya estado bajo sustancias, esta persona decidió colocarse en esa posición vulnerable en la que pierde parte de su control de impulsos, donde su lóbulo prefrontal cerebral se anula para pasar a hacer cosas. O sea, si tú sabes que tú no tienes tanto control con el alcohol, tú no bebes en una situación en la que sabes que alguien te atrae, ¿sí? Entonces, creo que el entender un poco más allá nos puede ayudar a eso, ubicar la responsabilidad donde realmente va. Y yo entiendo, ¿ok? Porque pues muchas veces esto se suele dar, ¿no? Y por eso yo le digo siempre a las beauties, cuando vayas a una primera cita, cuando estés en esas primeras citas de conocer a alguien, pregunta si estás en una relación. Yo me acuerdo que en una primera cita alguien me dijo con total naturalidad, no, es que mi esposa vive en Nueva York. Y yo pensé, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que tú me estás diciendo que tú tienes una esposa y tú estás aquí conmigo, tomándote un trago en un bar? O sea, ¿qué es esto? Y a veces la gente actúa como si tener pareja no fuera relevante para salir con otra persona. Y lo más sorprendente es que pueden decirlo sin ninguna culpa. Por eso es importante hacer preguntas básicas desde el inicio. ¿Estás en una relación? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Cuándo fue tu última relación? Por más vergüenza que te dé, por más irrelevante que te parezcan estas preguntas, son tres preguntas que pueden literalmente salvarte de un malestar posterior o de estar en una situación en la que, créeme, no quieres estar. Las preguntas básicas son, ¿estás en una relación? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Y cuándo fue tu última relación? Básicas. Anótatelas debajo de la manga, ponlas en las notas del celular, pero esas son las preguntas que tienes que hacer y además tienes que estar preparada para escuchar la respuesta. Porque no todas las personas lo dicen de entrada. O sea, no es una pregunta que si no la haces, te la van a decir la respuesta. No. Y sí, hay gente que sale con otras personas estando comprometida. Si preguntas esto a tiempo, tú puedes evitarte un dolor más adelante. Yo me acuerdo que una amiga salió con alguien durante semanas y nadie le había dicho que era casado. Un día, un conocido que ella le contó, mira, estoy saliendo con esta persona. Él le dijo, pero ese tipo está casado. Y ella agarró y pensó como que, wow, pero que estoy confundida porque no usa anillo. Y cuando lo confrontó, él respondió con total indiferencia. ¿Y qué tiene? O sea, hay personas que ocultan que tienen pareja o que no le dan importancia a eso. Por eso es tan valioso informarse bien antes de involucrarse emocionalmente, antes de que el enamoramiento, esa etapa tan maravillosa donde tus neurotransmisores no están permitiéndote pensar al 100%, eh, tú puedas de alguna forma u otra prepararte y actuar desde la conciencia antes de perderla.
por así decirlo, ¿ok? Entonces, entramos en la candela. Si descubres que la persona con la que tú sales tiene pareja, tú te vas a detener y te vas a preguntar, ¿por qué yo estoy escogiendo esto? ¿Qué me atrae de una relación en la que yo no puedo tener todo? Porque aquí te voy a explicar algo. Una relación en la que tú eres la amante, en la que tú eres la tercera, es un vínculo que casi siempre va a ser incompleto, porque no hay presencia constante, esa persona no va a poder estar contigo todas las noches. No vas a poder compartir fechas importantes. Esa persona va a estar el 24 de diciembre, el 31, en los Reyes, en las vacaciones de verano, el Día del Padre si tiene hijos, con su familia. Y si te puede sacar un ratito, es un ratito. No es todo el tiempo que tú mereces tener. No va a haber reconocimiento público, o sea, tú no vas a poder salir con esta persona a todos los lugares a los que tú quisieras ir. Quizás te saque con sus amigos, quizás te lleve a un par de lugares, pero tú no vas a poder ir a todos los espacios que a ti te gustaría ocupar con esa persona, y mucho menos presentarte como la persona oficial porque no lo eres. No vas a poder conocer a su familia, o quizás si la conoces, la vas a conocer desde un lugar en el que las otras personas saben qué rol ocupas, y quizás no vas a tener la aprobación, validación o el amor de todas esas personas, porque quizás algunas de ellas no están de acuerdo con ese vínculo, no se sienten cómodas con ocultarte. Y además te van a ocultar, o sea, te van a ocultar del vínculo que tienen, te van a ocultar de la sociedad, de sus hijos o de su entorno. En fin, o sea, tú entras en un lugar donde te faltan piezas. ¿Por qué querrías una relación en la que ya sabes de entrada que no vas a tener todo lo que mereces? Porque esto no es un poliamor, o sea, en el poliamor todas las personas involucradas conocen las reglas del vínculo. Pero esta no es una relación abierta, es un triángulo oculto. O sea, muchas veces en la infidelidad solo dos saben lo que pasa. Y hay una tercera persona que está en la oscuridad. Entonces es como una relación que de alguna forma es un acuerdo que está em, como ilegal, por así decirlo. No es como ese acuerdo que se firma por debajo de la mesa. No es una relación consciente entre adultos. Y es ilegal porque no va de acuerdo a reglas que están pautadas, sea el matrimonio en el que él firmó, sea el noviazgo en el que él pactó que iba a ser monógamo, y eso genera dolor, porque hay alguien que termina engañado, otra persona que termina frustrada, y probablemente todos salen heridos de una u otra forma. Entonces, creo que es importante que te preguntes, ¿no? Si eliges un vínculo que te oculta, que te limita, que te expone al dolor, ¿qué parte de ti cree que no merece un amor completo? ¿Por qué te atrae a alguien que no está disponible? Y tal vez hoy tú no quieras un compromiso profundo y eso está bien, eso es válido, pero hay otras formas de vincularse con menos responsabilidad y sin herir a otras personas. Tú puedes tener relaciones casuales, citas abiertas, amistades con beneficios, fuck friend, booty call. O sea, hay tantas formas, citas en Tinder aleatorias, tantas formas de tener em, adrenalina, de tener diversión, de probarte a ti misma, de conocer diferentes personas, de incluso tener esta superficialidad de un vínculo, ¿no? Que sería, por ejemplo, un booty call o un fuck friend o ese amigo con el que tienes relaciones sexuales y eventualmente salen, pero no tienen un vínculo profundo y ambas personas están solteras. Lo importante es preguntarte tú, ¿estoy eligiendo esto desde la libertad, desde la conciencia o desde una herida que aún no he sanado? Porque yo creo que en la medida en la que lo hagas consciente, tú vas a poder reflexionar y tomar decisiones desde un lugar distinto. Para reflexionar sobre esto, hay dos videos de YouTube que siempre recomiendo,
o sea, sobre el tema de la infidelidad, que son de la terapeuta Esther Perel, que me parece maravilloso todo el trabajo que ha hecho por años sobre la infidelidad. Una es Repensando la infidelidad, una charla para alguien que haya amado, y el secreto del deseo en una relación a largo plazo. Esos son dos TED Talks que yo recomiendo ampliamente para entender un poco el cómo nos hemos vinculado, el cómo funciona la infidelidad, una explicación un poco más psicológica que nos permite eso, como ir viendo el qué, qué implica, ¿no? Estar en un vínculo donde hay una tercera persona, donde hay infidelidad. Creo que es una mirada bastante amplia que eso, que nos pues ayuda a mirar desde otra perspectiva, que creo que es lo que necesitamos hacer básicamente. Entonces, lo que yo quiero es que las decisiones que tú tomes, tú a partir de este momento las hagas de manera consciente y sobre todo entender que las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Y quizás tú puede que las veas en el corto plazo, pero puede que no. Muchas veces creemos que la relación puede terminar, que esa persona va a dejar a su esposa, porque créeme que en la mayoría de las situaciones, em, y vuelvo al tema de que estoy hablando de hombres, pero puedes apropiarlo al género de tu preferencia. Esa persona con la que tú estás te va a decir que ya está por divorciarse, que su relación va a pique. O sea, que su relación ya se está terminando. Es más, ellos ya terminaron, duermen en camas separadas, en cuartos separados, uno arriba, el otro abajo de la casa, él en otra casa totalmente distinta. Y así, el punto es que tú no sabes lo que está pasando ahí adentro. Y no me refiero ahí adentro de la relación o de la casa, me refiero ahí adentro de su cerebro, de su corazón. O sea, la experiencia emocional solo la sabe quien la habita. Entonces, el tener esto claro te puede ayudar a no pasar por una novela que quizás tú creciste viendo novelas y las novelas son dolorosas, pero no es lo mismo estar sentada detrás del televisor que ser parte de ese elenco televisivo, ¿sí? Porque nosotros crecimos con las novelas, ¿no? Y que nos hace pensar que nos va a pasar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Betty la Fea, a mí me encantaba esa novela, o sea, esa novela a mí me cambió la vida en muchísimos sentidos, pero Betty se metió en una relación y don Armando engañó a su pareja. Entonces, uno ve a Marce como una persona mala, ¿no? Si nos vamos como a etiquetar. Pero es que el hecho de que ella sea la antagonista no significa que sea una mala persona, es que se enamoró. Su esposo o su futuro esposo de otra mujer, su prometido se enamoró de otra mujer. Y claro, es que también nosotras nos enamoramos del personaje de la buena, ¿no? De la protagonista. Y en muchas novelas no nos dimos cuenta de que la buena es la que quita al marido, de que la buena es la que es la amante, es la que se apropia del vínculo. Entonces, ¿qué aprendizaje crees que puede tener una niña que tiene 10 u 11 años, que fue la edad con la que yo vi esa novela, o tú con las novelas que viste, porque no es esa la única, donde, o sea, al final tú creciste pensando, ok, yo me voy a quedar, o sea, vamos a suponer que yo me identifico con Betty, ¿no? Entonces yo me voy a quedar con el protagonista. Pero es que eso solo pasa en las novelas. Y, a ver, probablemente tú dirás, es que yo conozco una historia donde ella se quedó con, sí, pero es muy pequeño el porcentaje. O sea, tú estás dispuesta a arriesgar tu tiempo, tu valor, tu esfuerzo, tus emociones por una probabilidad. Y hay un relato que yo siempre cuento, que es una señora que yo conocí ya mayor, que era la tía de un amigo, y ella me dijo, si hay algo de lo que yo me arrepiento en esta vida, es de haber sido la amante por 30 años de un hombre que yo pensé que podría construir una vida conmigo.
Yo pensé que me iba a casar con él, yo pensé que él iba a dejar a su mujer, yo pensé que yo iba a poder mudarme, tener una casa con él, hacer familia, y no es posible, porque pues básicamente él nunca dejó a su esposa y yo le dediqué 30 años de mi vida. Y aunque yo pude haberme ido con otra persona, yo lo esperé y él nunca se fue. Entonces, yo no pude rehacer mi vida, yo no pude casarme con nadie, yo no pude tener hijos, yo no pude tener el hogar que siempre soñé. Y aunque ahora me pudiese enamorar, no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener la vida que yo soñé tener y se la dediqué toda a él. Y esa historia a mí me dolió y me marcó tanto. Y cada vez que puedo, la cuento, porque al final creo que nos lleva como a ese recuerdo del libro de las mujeres que aman demasiado, ¿no? Y es como nuestros propios patrones afectivos, nuestras propias heridas nos hacen idealizar relaciones que quizás son inalcanzables o que quizás son dañinas, pero ¿qué es lo importante? O sea, ¿por qué es tan importante entender quién es la amante? Porque si eres tú o si es una amiga, hay algo que muy probablemente tú estás necesitando, hay algo que te falta, hay algo que te gustaría. Y yo creo que el entender eso te va a ayudar a poder resolver, responder a esa necesidad que tú tienes. Porque en el caso de ella se puede enamorar en cualquier etapa de la vida, ella se puede enamorar ahora, pero no para construir lo que ella soñaba. Ya eso no es posible porque le dedicó mucho tiempo a esa persona. Y hay otros casos que me resultan mucho más dolorosos, ¿no? Que es cuando te toca ser la amante sin saberlo. Porque sí, hay quienes no sabían, hay quienes creyeron, quienes preguntaron, ¿estás casado? O sea, que las tres preguntas que yo te dije no funcionaron, ¿no? Que le preguntó, ¿estás en una relación? El tipo dijo, no. ¿Cuál es tu estado civil? Soltero. Y luego resultó que era mentira. Y a veces simplemente no supiste hasta que ya estabas emocionalmente dentro, ya estabas enamorada y ahí te diste cuenta de que tenía otra persona. Y eso también duele, también confunde. Por eso es tan importante no solamente hacer esas preguntas, sino estar con los ojos bien abiertos en un vínculo para darte cuenta, porque muchas veces sabemos las cosas, pero nos hacemos las que no. Entonces, creo que es muy, muy, muy vital que entiendas qué es lo que tú necesitas realmente. Si es una relación sin compromiso o estás evadiendo el miedo a un amor real. Porque, bueno, un amor real requiere realmente vulnerabilidad, requiere estar disponible y no siempre lo estamos. Pero recuerda siempre que hay formas más sanas de vivir algo casual, vínculos que sean ligeros pero consensuados, relaciones abiertas pero con honestidad, pero que si tú quieres una pareja entera, no te puedes conformar con la mitad. Y a veces es más fácil decir yo no, a mí eso no me pasa, pero yo creo que hay que hacerse esas preguntas por más dolorosas que sean, porque a veces no sabemos amar de otra forma. A veces no sabemos habitar lugares distintos en los que ya hemos habitado, tener relaciones que se sientan completas para nosotras. Y eso no te hace una mala persona, te hace humana. Pero es importante que puedas preguntarte, ¿qué tipo de amor crees que mereces? ¿Qué tipo de relación te gustaría tener? Y si la relación que tienes realmente corresponde con ese deseo. Y antes de cerrar, yo quiero dejarte con una pregunta para que te acompañe después de este episodio. Y es, ¿qué le dirías a esa amiga que estaba pasando por el momento de ser amante? O, si eres tú la amante, ¿qué le dirías a esa amiga que lo es? Porque a veces es más fácil mirar las situaciones cuando no son nuestras. Y no te lo digo para que te castigues, sino para que te escuches, para que te trates con más compasión, con más empatía, con más honestidad. Porque solo cuando dejamos de escondernos, empieza la posibilidad de vivir distinto. Gracias por quedarte hasta aquí, por darte el permiso de mirarte sin señalamientos, sin juicios,
de atravesar lo incómodo que pudo llegar a ser este episodio, donde quería que entendiéramos a la luz de la objetividad, de la historia, el cómo muchas veces el sistema en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos ha llevado a ocupar estos lugares y terminamos en ellos a veces sin quererlo. Pero es que cuando has normalizado que las amantes existan en tu familia, entre tus vecinos, en la televisión, en las canciones que escuchas, ¿cómo no vas a terminar siendo una de ellas? Gracias por quedarte hasta aquí. Y si algo de este episodio te tocó o te gustó, mándame un DM por Instagram, que me encantará leerte. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.